A millones les enseñaron la Inmaculada Concepción como si hubiera estado siempre allí, pero la historia del dogma revela algo mucho más incómodo. Llegó tarde. Hay creencias que se sienten eternas, creencias que parecen haber existido desde el primer día del cristianismo, grabadas en piedra desde el momento en que los primeros discípulos abrieron los ojos. La Inmaculada Concepción de María es una de esas creencias. Para millones de católicos en todo el mundo de habla hispana, la idea de que María fue preservada del pecado original desde el instante mismo de su concepción es tan antigua como la fe misma, tan natural como rezar el rosario, tan inevitable como la imagen de la Virgen en el altar de la iglesia del barrio. Nadie les dijo que esa creencia tuvo una historia, una disputa larga y una fecha de nacimiento oficial. Y esa fecha es mucho más reciente de lo que la mayoría imagina. No estamos hablando del siglo I, ni del segundo, ni del quinto. Estamos hablando de un decreto papal firmado en el siglo XIX. Un documento humano, redactado en un momento específico de la historia de la Iglesia, firmado por un hombre específico, en respuesta a presiones específicas. La pregunta que este video abre no es si María merece veneración o si la fe tiene valor. La pregunta es más incómoda que eso. ¿Cómo es posible que algo presentado como verdad eterna haya necesitado ser declarado tan tarde? Este video va a examinar la Inmaculada Concepción a través de 3 heridas que la historia y la razón han abierto en el dogma. La primera herida viene del texto bíblico, que no dice lo que la doctrina afirma con la claridad que la Iglesia pretende. La segunda herida viene de la historia institucional, que muestra cómo una devoción popular fue transformada en obligación dogmática por quienes tenían el poder de hacerlo. Y la tercera herida viene de la filosofía, específicamente de Baruch Spinoza, quien nos deja una pregunta devastadora. Si Dios reveló esta verdad desde siempre, ¿por qué los hombres necesitaron 19 siglos para declararla oficialmente? No vamos a destruir a María. No vamos a burlarnos de quienes rezan, de quienes llevan escapularios, de quienes sienten en la Virgen algo genuino y profundo. Lo que vamos a hacer es algo que la institución siempre quiso impedir. Vamos a leer la historia del dogma con los ojos abiertos. Vamos a seguir el rastro del decreto hasta su origen humano. Vamos a preguntar quién se benefició de su definición. ¿Qué dicen los textos realmente? ¿Y qué queda de la creencia cuando se retira la máscara de eternidad que le pusieron encima? Si este tipo de investigación te parece necesaria, si crees que los dogmas marianos merecen ser examinados con la misma seriedad con que se examina cualquier documento histórico, entonces deja tu me gusta en este video ahora mismo. No es un gesto trivial. Es una señal de que existe una audiencia que quiere saber más que lo que le enseñaron a creer sin preguntar. Cada me gusta ayuda a que este canal llegue a más personas que están buscando exactamente esto. Una voz que hable con respeto pero sin miedo, que abra los archivos que la institución preferiría mantener cerrados y que use la razón como instrumento de liberación y no como amenaza. Si ya dejaste el me gusta, gracias. Sigamos adelante. Para entender por qué este dogma es tan poderoso y por qué su historia tardía resulta tan perturbadora, primero hay que tener claro qué enseña exactamente la doctrina. La Inmaculada Concepción no se refiere al nacimiento virginal de Jesús, aunque muchas personas confunden ambas cosas. Se refiere a algo diferente, anterior y en cierto modo más radical. Se refiere a María misma, no a su hijo. Afirma que María fue concebida sin pecado original, es decir, que desde el primer instante de su propia existencia en el vientre de su madre Ana, fue preservada de la mancha hereditaria que, según la doctrina católica, pesa sobre toda la humanidad desde Adán.
Esta distinción importa mucho. Jesús nació de una virgen, según los evangelios de Mateo y Lucas. Eso es la concepción virginal de Jesús. Pero la Inmaculada Concepción no habla de Jesús, habla de María. Habla de cómo fue concebida María y afirma que en ese momento singular Dios intervino para preservarla de algo que ningún otro ser humano escapó jamás. No porque sus padres fueran vírgenes, sino porque Dios le otorgó una gracia excepcional, anticipada, única. María nació sin la deuda original que los católicos entienden como condición de toda alma humana desde la caída de Adán y Eva. Esta es la creencia que se enseña en catecismos, en colegios religiosos, en homilías dominicales, en novenas de diciembre, en las celebraciones del 8 de diciembre que todavía llenan las iglesias en países de mayoría católica. Se enseña como parte del depósito de la fe, como algo que siempre estuvo allí, como una verdad que los primeros cristianos conocieron y transmitieron fielmente de generación en generación. Se enseña, sobre todo, sin historia, sin fecha, sin proceso, sin disputa, como si hubiera emergido completa desde los orígenes, lista y definitiva. Y esa forma de enseñarla es exactamente lo que vamos a examinar. Porque cuando se le devuelve la historia al dogma, cuando se le pone fecha, cuando se leen los documentos que registran siglos de controversia sobre si la doctrina era verdadera o falsa, algo cambia en la forma de verlo. Lo que parecía eterno empieza a verse como construido. Lo que parecía revelado empieza a verse como decidido. Y esa diferencia no es menor, es fundamental. La Inmaculada Concepción no es solo un enunciado teológico abstracto, es una imagen, es una emoción, es una relación. Para comprender por qué millones de personas la sostienen con tanta fuerza, hay que entender qué les da emocionalmente, qué necesidad humana profunda viene a satisfacer. El dogma presenta a María como absolutamente pura, sin mancha, sin sombra, sin el peso de la condición que aplasta a todos los demás seres humanos. Es la única criatura humana que existió sin esa deuda original. Eso la convierte en algo más que una mujer devota. La convierte en un ser de excepción, en un umbral entre lo humano y lo divino. Y esa excepcionalidad tiene una función emocional poderosa. En un mundo donde la culpa es la moneda del catolicismo popular, donde el pecado acecha en cada rincón de la existencia cotidiana, donde la condenación eterna se enseña como posibilidad real, María Inmaculada aparece como el único espacio que no fue contaminado. Es la figura que no fue manchada, es la madre que no carga la deuda. Es el refugio que no necesita ser perdonado porque nunca estuvo bajo condena. Para quien vive atenazado por la culpa religiosa, eso no es un dogma frío, es un alivio. Además, la pureza absoluta de María la hace mediadora perfecta. Si Jesús es el juez y el redentor, María es la intercesora sin fallo, la que puede presentarse ante Dios con una limpieza que ningún pecador posee. La devoción mariana popular construye sobre este dogma toda una arquitectura de consuelo. Rezar a María es acercarse a la única que nunca conoció la mancha. Y esa proximidad afectiva entre el fiel y la figura mariana es enormemente difícil de separar del enunciado doctrinal que la sostiene. Atacar el dogma, para muchos creyentes, se siente como atacar a la madre. Aquí es donde el poder emocional del dogma y su fragilidad histórica se cruzan de la manera más tensa. Porque cuanto más profundamente la gente ama a María, cuanto más depende de esa imagen de pureza absoluta, más doloroso resulta escuchar que esa imagen fue formulada como obligación doctrinal en el siglo XIX.
no porque María no merezca amor, sino porque el amor fue capturado por una declaración institucional tardía y nadie avisó a los fieles de la diferencia entre venerar a una figura y obedecer un decreto. La primera sospecha no llega desde fuera del catolicismo, llega desde dentro de su propia historia. Si la Inmaculada Concepción era una verdad revelada desde los orígenes del cristianismo, una certeza transmitida fielmente desde los apóstoles, entonces esperaríamos encontrarla clara, indiscutible, universalmente aceptada desde los primeros siglos de la Iglesia. Pero cuando se abre el archivo histórico, lo que se encuentra no es unanimidad sino controversia, no es claridad sino debate. Algunas de las mentes más respetadas de la teología medieval no aceptaban la doctrina. Tomás de Aquino, considerado el mayor teólogo de la Iglesia, cuya autoridad intelectual el catolicismo invoca constantemente, tuvo serias dificultades con esta doctrina y sostuvo posiciones que se alejaban de lo que más tarde sería el dogma oficial. Durante siglos, franciscanos y dominicos se enfrentaron en universidades y concilios sobre si María había sido preservada del pecado original antes de que su alma fuera infundida en su cuerpo, o si había sido santificada después, o si la doctrina era simplemente incompatible con la teología del pecado heredado. Este no fue un debate marginal entre teólogos menores. Fue una controversia central, larga, acalorada, que dividía escuelas y órdenes religiosas. Y si la verdad era tan clara desde el principio, ¿por qué necesitó 19 siglos de debate antes de ser declarada? La sospecha se vuelve más aguda cuando se observa la fecha. El dogma fue definido formalmente por el Papa Pío IX en el año 1854 mediante el documento conocido como Ineffabilis Deus, no en el primer siglo, no en el quinto, no en el décimo. En el siglo XIX, en un contexto histórico específico, con una iglesia que enfrentaba enormes presiones políticas, filosóficas y culturales derivadas de la Ilustración, de las revoluciones liberales y del avance de la razón crítica sobre la autoridad religiosa. Esa coincidencia temporal no es inocente, merece ser examinada. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Baruch Spinoza fue expulsado de su comunidad en el siglo XVII por atreverse a hacer lo que ninguna institución religiosa tolera: examinar los textos sagrados con los mismos instrumentos con que se examina cualquier otro documento humano. Su crítica no era la de un hombre sin fe en sentido amplio, era la de un pensador que distinguía entre la verdad que resiste el examen y la autoridad que exige obediencia sin examen. Para Spinoza, una verdad que solo sobrevive porque nadie tiene permitido cuestionarla no es una verdad, es una imposición. Su concepto central para nuestro propósito es este: las Escrituras fueron escritas por seres humanos, en tiempos específicos, con propósitos específicos, dentro de culturas específicas. Eso no las anula automáticamente como fuentes de sabiduría o de experiencia espiritual. Pero sí significa que ningún texto sagrado puede ser leído como si cayera directamente del cielo sin pasar por manos humanas. Y si los textos son humanos, las interpretaciones que se construyen sobre ellos también son humanas. Y si las interpretaciones son humanas, los dogmas que se formulan a partir de esas interpretaciones también son humanos. Y si los dogmas son humanos, entonces pueden ser examinados, cuestionados y revisados. Lo que Spinoza añade a este análisis es una pregunta que funciona como llave maestra. Esa pregunta es: ¿quién se beneficia de que esta doctrina sea declarada verdad obligatoria? No es una pregunta cínica, es una pregunta de análisis del poder. Cuando una institución declara que algo es verdad eterna, vale la pena preguntar qué gana esa institución con esa declaración.
Vale la pena preguntar si el decreto sirve a Dios, a los fieles o al poder que firma el documento. Spinoza no respondía esas preguntas por nosotros. Las abría, y al abrirlas, rompía el silencio que la institución siempre prefirió mantener. La primera herida en el dogma de la Inmaculada Concepción comienza donde comienza todo en el catolicismo, en la Biblia. La institución afirma que este dogma está fundado en la Escritura, aunque sea de forma implícita, y que la tradición viva de la Iglesia lo ha desarrollado fielmente a partir de esos fundamentos textuales. Entonces, la pregunta es simple y directa. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre la concepción de María? ¿Dónde está el texto que sostiene la afirmación de que fue preservada del pecado original desde su propio origen? El pasaje que la tradición ha utilizado con más frecuencia para apoyar alguna forma de la doctrina se encuentra en el primer libro de la Biblia, en el relato del Génesis, en el pasaje conocido como el protoevangelio. Allí, después de la caída, Dios le habla a la serpiente y menciona una enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. La tradición cristiana, especialmente en su lectura latina, interpretó ese texto como una profecía de María y de Cristo, y la enemistad entre María y la serpiente fue entendida como señal de una pureza especial de María. Pero aquí empieza el problema textual. El texto hebreo original no tiene el mismo énfasis que la versión latina que la Iglesia usó durante siglos. En la traducción latina conocida como la Vulgata, el texto fue leído de una manera que sugería que la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, lo que se interpretó como señal de victoria total y pureza sin mancha. Pero los eruditos que han trabajado sobre el texto en sus lenguas originales señalan que el sentido del pasaje es más ambiguo, más general, y que no apunta específicamente a María ni a una concepción sin pecado. Se trata de un texto que habla de la condición humana después de la caída, no de la biología espiritual de una mujer específica que nacería siglos después. El otro pasaje frecuentemente citado proviene del Evangelio de Lucas, donde el ángel Gabriel saluda a María con una expresión que en griego antiguo ha sido traducida de diversas formas, pero que la tradición católica interpretó como llena de gracia. Esa expresión fue leída como evidencia de que María estaba completamente libre de pecado, llena de la gracia divina en grado absoluto. Pero la expresión griega original es más matizada de lo que esa interpretación sugiere, y no hay ningún elemento en el texto del Evangelio de Lucas que mencione explícitamente la preservación del pecado original, ni que afirme que esa preservación ocurrió desde el instante de la concepción de María. El texto dice lo que dice, la doctrina dice mucho más. Lo que acaba de describirse no es una crisis aislada de un solo versículo mal traducido. Es la señal de un problema estructural más profundo. La doctrina de la Inmaculada Concepción no es deducible directamente de los textos bíblicos. Descansa sobre una cadena de inferencias, de lecturas acumuladas, de interpretaciones que se fueron apilando unas sobre otras a lo largo de siglos, hasta que la distancia entre el texto original y la conclusión dogmática quedó oculta bajo capas de tradición. Y cuando se retiran esas capas, lo que queda es una base textual que no sostiene el peso que la institución ha colocado sobre ella. La doctrina requiere al menos 3 pasos que el texto no da por sí mismo. Primero, que el saludo del ángel a María implique una gracia absoluta y no solo una gracia especial relacionada con su papel en el nacimiento de Jesús. Segundo, que esa gracia absoluta incluya específicamente la preservación del pecado original y no alguna otra forma de bendición divina. Tercero,
que esa preservación haya ocurrido desde el primer instante de la concepción de María y no en algún momento posterior de su vida. Ninguno de esos tres pasos está explícito en el texto bíblico. Todos son conclusiones teológicas construidas sobre el texto, no leídas en él. Este proceso de inferencia no es exclusivo del dogma mariano. Es el método habitual con el que la teología doctrinal trabaja. Toma textos que admiten múltiples lecturas, selecciona la lectura más conveniente para la posición que quiere sostener y luego declara que esa lectura es la correcta, la inspirada, la que Dios siempre quiso que se entendiera. El problema no es que la teología razone. El problema es que luego presenta el resultado de ese razonamiento como si no fuera razonamiento, sino revelación directa. Y hay una diferencia enorme entre decir que la Iglesia interpretó los textos de cierta manera y decir que Dios reveló la Inmaculada Concepción desde el principio. La ambigüedad escondida tiene además una dimensión histórica reveladora. Los primeros siglos del cristianismo no muestran unanimidad sobre la pureza de María. Algunos padres de la Iglesia, figuras veneradas como pilares de la doctrina ortodoxa, expresaron ideas sobre María que contradicen o al menos complican el dogma posterior. Algunos la vieron como completamente santa. Otros señalaron en los evangelios momentos donde María parece no comprender a su hijo, o donde expresa dudas, o donde actúa de maneras que no cuadran fácilmente con la imagen de pureza absoluta que el dogma posterior construyó. Esa diversidad de lecturas dentro de la misma tradición es la huella de una doctrina que no estaba clara desde el principio, sino que fue siendo elaborada con el tiempo. Y si no estaba clara desde el principio, si los padres de la Iglesia no la reconocían con unanimidad, si los grandes teólogos medievales debatían sobre ella durante siglos, entonces la pregunta ya no puede ser evitada. ¿De dónde viene la certeza con la que fue declarada dogma en el siglo XIX? ¿De los textos que todos habían leído durante 1800 años sin llegar a un acuerdo? ¿O de la autoridad de un hombre que decidió que era el momento de cerrar el debate? La historia de cómo ciertos textos fueron leídos para construir el dogma mariano no puede ser entendida sin examinar el papel que jugaron las traducciones. Durante más de un milenio, la Iglesia occidental leyó la Biblia en latín, en la versión conocida como la Vulgata, elaborada principalmente por Jerónimo en el siglo IV y V. Y esa versión, como cualquier traducción humana de un texto antiguo, tomó decisiones, eligió palabras, interpretó construcciones gramaticales, resolvió ambigüedades del texto original de una manera y no de otra. Y algunas de esas decisiones tuvieron consecuencias doctrinales enormes que sus autores tal vez no previeron, pero que las generaciones posteriores usaron como fundamentos de verdades eternas. El caso del saludo del ángel Gabriel a María en el Evangelio de Lucas es ilustrativo de este proceso. La expresión griega original, que puede ser entendida aproximadamente como la que ha recibido gracia o la favorecida, fue traducida al latín con una expresión que enfatizaba la plenitud total de esa gracia. Y esa traducción latina fue luego leída durante siglos como evidencia de una santidad absoluta, completa e incompatible con cualquier forma de pecado, incluyendo el pecado original. Cuando los humanistas del Renacimiento empezaron a volver a los textos griegos originales del Nuevo Testamento, surgieron preguntas sobre si la traducción latina había capturado con precisión el matiz del texto original. Esas preguntas no fueron bien recibidas por una institución que había construido doctrina sobre esa traducción. Esto no significa que Jerónimo haya mentido deliberadamente, ni que haya habido una conspiración para fabricar el dogma mariano desde el siglo IV. El proceso fue mucho más lento, más difuso y en muchos sentidos más humano que eso.
Lo que significa es que entre el texto griego original del Evangelio de Lucas y el decreto papal del siglo XIX hay una cadena de transmisiones humanas, traducciones, copias, interpretaciones, comentarios, disputas escolásticas, selecciones conciliares y decisiones institucionales. En cada eslabón de esa cadena, manos humanas tomaron decisiones. Y presentar el resultado final de esa cadena como revelación divina, directa y eterna es exactamente lo que Spinoza llamaba confundir la voz de la institución con la voz de Dios. Lo que debe quedar claro es que el problema no es un error aislado en una sola traducción. El problema es el método de tomar textos ambiguos, traducirlos de una manera específica, leer en esa traducción lo que se quiere ver, construir doctrina sobre esa lectura y luego declarar que todo ese proceso humano es la expresión directa de una verdad revelada por Dios desde la eternidad. Ese método no es filosofía, no es examen honesto, es la mecánica de la autoridad que se protege a sí misma usando el texto como escudo. Aquí es donde la lente de Spinoza ofrece su aporte más clarificador. Para Spinoza, la Biblia no es un texto que cayó del cielo completo y perfecto, dictado palabra por Dios a secretarios humanos pasivos. La Biblia es un conjunto de textos escritos por seres humanos, en distintos momentos históricos, en distintos idiomas, desde distintas perspectivas culturales y religiosas, con distintos propósitos comunicativos. Eso no la convierte en un texto sin valor, pero sí significa que debe ser leída como lo que es, un documento humano que habla de experiencias espirituales, de comunidades de fe, de esperanzas y miedos y preguntas sobre el sentido, pero escrito por manos humanas que tenían sus propias limitaciones, prejuicios y contextos. Desde esa perspectiva, la pregunta que Spinoza haría ante el dogma de la Inmaculada Concepción es directa. ¿Puede el texto bíblico, leído honestamente, soportar el peso que la doctrina coloca sobre él? ¿O estamos ante un caso en el que una institución ha tomado textos que admiten múltiples lecturas y ha seleccionado la lectura que refuerza su propia posición, su propia visión de María, su propio sistema teológico? La respuesta honesta, basada en lo que los propios eruditos bíblicos católicos han reconocido en los últimos siglos, es que la Biblia no enseña explícitamente la Inmaculada Concepción. La doctrina va más allá de lo que los textos dicen, mucho más allá. Y eso no es un ataque al valor espiritual de los textos bíblicos, es simplemente la diferencia entre leer lo que el texto dice y leer en el texto lo que la doctrina quiere encontrar. Spinoza insistía en que la primera obligación ante cualquier texto es leerlo con los ojos limpios, sin imponer sobre él las conclusiones que uno ya ha decidido que están allí. Cuando se hace eso con los textos bíblicos relacionados con la Inmaculada Concepción, lo que se descubre es que la doctrina no nace del texto, nace de la interpretación. Y la interpretación nació de la tradición. Y la tradición fue declarada dogma por una autoridad. Esa es la secuencia real, y es una secuencia completamente humana. La primera herida, entonces, puede formularse con claridad. El dogma de la Inmaculada Concepción es mayor que su base textual. Los textos bíblicos que se invocan para sostenerlo no lo afirman explícitamente. Descansan sobre traducciones que tomaron decisiones, sobre inferencias que no están en el texto, y sobre una cadena de lecturas acumuladas que confundieron la interpretación con la revelación. Esto no derrumba automáticamente todo el edificio religioso, pero sí derrumba la idea de que la doctrina era obvia, clara y universalmente reconocida desde el principio. Lo que la primera herida deja expuesto es el mecanismo por el cual una lectura entre varias lecturas posibles fue seleccionada,
elevada, repetida y finalmente declarada verdad obligatoria. Ese mecanismo no es divino, es institucional. Y cuando se entiende que el texto no es tan limpio como la doctrina pretende, la siguiente pregunta ya está esperando. Si el texto no lo decía claramente, ¿quién decidió que debía convertirse en dogma? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Las religiones no nacen como instituciones, nacen como experiencias, como encuentros, como comunidades de personas que comparten una visión del mundo, un conjunto de prácticas, una sensación de lo sagrado. En sus orígenes, las creencias sobre María eran exactamente eso: devociones, imágenes, rezos, sentimientos de cercanía con una figura materna que representaba pureza, protección e intercesión. No había decreto que las obligara. No había sanción para quien pensara de manera diferente. Había simplemente una corriente de afecto religioso que fluía hacia una figura que el pueblo encontraba consoladora. Pero las religiones que sobreviven y se expanden no permanecen como experiencias informales durante mucho tiempo. Se organizan, se institucionalizan, desarrollan jerarquías, doctrinas, rituales y mecanismos para distinguir la creencia ortodoxa de la creencia heterodoxa. Y en ese proceso de institucionalización, algo que empezó como devoción libre se convierte en obligación regulada. Lo que antes era un sentimiento compartido se convierte en un enunciado que hay que aceptar. Y quien no lo acepta deja de pertenecer al grupo, o queda bajo sospecha, o es declarado hereje. La historia de la Inmaculada Concepción sigue exactamente este patrón. Hubo siglos en que la devoción a una María pura era simplemente eso, una devoción, una forma de relacionarse con la figura materna del cristianismo. No había dogma formal porque no hacía falta. La fe popular sostenía la imagen sin necesidad de que nadie la declarara obligatoria. Pero conforme la Iglesia fue desarrollando su sistema doctrinal, conforme los concilios y las escuelas teológicas fueron construyendo el edificio de la ortodoxia, esa devoción informal comenzó a reclamar una posición más definida. Y la posición más definida requería una decisión institucional. Ese momento de transición entre la devoción y el dogma es el punto donde la fe se convierte en instrumento de poder. No porque todos los que participaron en ese proceso hayan tenido intenciones maliciosas. La mayoría actuaban desde su convicción sincera. Pero independientemente de las intenciones individuales, el resultado objetivo del proceso fue que la Iglesia tomó una creencia que existía en múltiples formas, con múltiples matices, y la redujo a un enunciado único, preciso, obligatorio, bajo pena de separación de la comunidad de fe. Y ese poder de reducir, precisar y obligar no es un poder espiritual, es un poder político. Para comprender por qué el dogma fue definido formalmente en el año 1854 y no en el siglo V o en el X o en el XV, hay que mirar el contexto histórico en que vivía la Iglesia en ese momento. El siglo XIX fue, para el catolicismo romano, un periodo de crisis profunda y prolongada. Las revoluciones liberales habían sacudido el orden político europeo que la Iglesia había sostenido y del que se había beneficiado durante siglos. La Ilustración había extendido por todo el continente una cultura del pensamiento crítico, de la razón autónoma, del cuestionamiento de la autoridad tradicional. Los estados nacionales estaban avanzando sobre los territorios y los privilegios temporales de la Iglesia. Y el Papa Pío IX, que firmaría el decreto de la Inmaculada Concepción, vería en su propio pontificado cómo el Estado pontificio era desmembrado y cómo el poder temporal de Roma se derrumbaba progresivamente. En ese contexto, definir un dogma mariano no era solo un acto de piedad,
era un acto de afirmación institucional. Era una declaración de que aunque el mundo moderno estuviera erosionando la autoridad temporal de la Iglesia, la autoridad espiritual y doctrinal del papado permanecía intacta e incontestable. Era un ejercicio del poder supremo de definir qué es verdad en materia de fe, y ejercer ese poder en el momento en que otros poderes estaban siendo cuestionados o eliminados no es una coincidencia inocente. Es una respuesta política disfrazada de acto teológico. Hay otro elemento del contexto que merece atención. La definición del dogma de la Inmaculada Concepción precedió por apenas 6 años a la publicación del Syllabus Errorum de Pío IX, ese documento que condenaba explícitamente el racionalismo, el liberalismo, el socialismo, la libertad de prensa y la idea de que el Papa debía reconciliarse con el progreso moderno. El mismo Papa que definió el dogma mariano era el mismo que declaraba guerra intelectual a la modernidad. Esa coincidencia no es accidental. Ambos documentos son parte de la misma respuesta institucional. Frente a un mundo que cuestiona, la Iglesia responde proclamando verdades eternas e inapelables. Y aquí es donde la pregunta de Spinoza adquiere toda su fuerza. ¿Quién ganó poder con esta definición? La respuesta no es complicada. La institución que firma el decreto, el papado que en ese preciso momento histórico necesitaba demostrar que su autoridad doctrinal era absoluta, aunque su autoridad temporal estuviera siendo erosionada. Definir la Inmaculada Concepción no era declarar lo que Dios siempre había querido que se creyera. Era recordarle al mundo que el Papa tenía el poder de decir qué se debía creer. Esa es la diferencia entre un acto espiritual y un acto de poder. Y la historia los distingue, aunque la institución prefiera que se confundan. Nada de esto requiere imaginar a Pío IX como un villano calculador. El Papa puede haber creído sinceramente en la doctrina. Sus consejeros pueden haber pensado que estaban sirviendo a la verdad, pero la sinceridad de los actores no cambia la función objetiva del acto. Un decreto que establece qué deben creer los fieles, bajo pena de separación de la Iglesia, en un momento en que la Iglesia necesita afirmar su autoridad frente al desafío del pensamiento moderno, es un acto de poder institucional. La historia no lo puede leer de otra manera. Los dogmas tienen una función que va más allá de la declaración teológica. Sirven también para crear unidad, para trazar la línea entre los que pertenecen y los que no pertenecen, para construir identidad colectiva alrededor de creencias compartidas que precisamente porque son obligatorias, se convierten en marcadores de membresía. Y en el caso de la Inmaculada Concepción, esta función de unidad era especialmente relevante en el contexto del siglo XIX. La devoción mariana era enormemente popular en el catolicismo de ese siglo. Las apariciones de Lourdes, que ocurrirían apenas 4 años después de la definición del dogma en 1854, alimentaron un fervor mariano masivo en las clases populares europeas. Al definir la Inmaculada Concepción como dogma, la Iglesia no solo establecía una verdad teológica, canalizaba y centralizaba esa energía devocional popular, la sometía a una formulación precisa y la convertía en vínculo de unidad entre todos los fieles. El amor popular por María dejaba de ser una devoción libre y diversa para convertirse en una adhesión controlada a un enunciado específico. Esta función unificadora de los dogmas no es necesariamente maliciosa en sí misma. Toda comunidad necesita ciertos puntos de referencia comunes, pero el problema surge cuando la unificación se logra a costa de la verdad histórica, cuando, para mantener la unidad del rebaño, se presenta como eterna una doctrina que tiene historia.
Cuando se silencia el debate que existió durante siglos dentro de la misma iglesia, cuando se le dice al fiel que esta verdad siempre estuvo clara, cuando en realidad Tomás de Aquino no la aceptaba en los términos en que fue finalmente formulada. Esa forma de construir unidad no es pastoral, es manipulación. Y la manipulación se vuelve especialmente eficaz cuando la doctrina está revestida de afecto. Porque la Inmaculada Concepción no solo obligaba a un asentimiento intelectual, invitaba a un amor, a una devoción, a una relación emocional con María como figura de pureza total. Y cuando la unidad doctrinal se construye sobre una emoción tan poderosa como el amor filial y el consuelo materno, quien se atreve a cuestionar la doctrina no solo se arriesga a ser declarado hereje, se arriesga a ser visto como alguien que ataca a su propia madre espiritual. Ese mecanismo de protección emocional es uno de los más eficaces que cualquier institución ha construido jamás. Detengámonos un momento. Antes de continuar con la tercera herida, quiero preguntarte algo directamente. Cuando te enseñaron la Inmaculada Concepción, alguien te contó que ese dogma fue declarado formalmente en el siglo XIX. Alguien mencionó que durante siglos grandes teólogos de la Iglesia debatieron y discreparon sobre esta doctrina. O te la presentaron como una verdad que siempre había estado allí, completa, clara e incuestionable desde los orígenes del cristianismo. Cuéntamelo en los comentarios. Me interesa saber cómo fue tu experiencia con este dogma específico. Los comentarios de este canal son parte del archivo vivo de este proyecto filosófico. Cada testimonio que dejas es una pieza de evidencia sobre cómo se transmiten las doctrinas, cómo se enseñan sin historia y cómo esa ausencia de historia produce una obediencia que no puede llamarse fe libre. Te leo allí abajo y respondo cuando puedo. Una vez que un dogma ha sido definido formalmente, algo notable ocurre con su historia. La historia desaparece. O más precisamente, la historia es reescrita de manera que el dogma parezca haber sido siempre inevitable, siempre claro, siempre conocido, aunque no siempre formulado. Los siglos de debate se convierten en un proceso de maduración providencial. Las voces que se opusieron a la doctrina se convierten en desviaciones superadas. Los teólogos que sostuvieron posiciones incompatibles con el dogma final son leídos de manera que parezca que en el fondo apuntaban hacia la misma verdad. Y el resultado es que la historia del dogma queda borrada, sustituida por una narrativa de desarrollo orgánico y revelación progresiva que hace invisible el elemento de decisión humana. Este mecanismo de borrado histórico es parte del funcionamiento normal de las instituciones que necesitan presentar sus decisiones como eternidades. Ninguna institución de poder declara abiertamente que ha tomado una decisión política. Declara que ha reconocido una verdad que siempre estuvo ahí. Y para que esa declaración sea creíble, hay que hacer invisible el proceso, esconder el debate, silenciar las voces que se opusieron y construir una narrativa retrospectiva que haga inevitable lo que fue contingente. En el caso de la Inmaculada Concepción, este borrado tiene un detalle especialmente revelador. Antes de definir el dogma formalmente, Pío IX consultó a los obispos de todo el mundo sobre si sus fieles sostenían la doctrina. Esta consulta fue interpretada por la institución como una demostración de la universalidad de la creencia. Pero la forma en que se diseñó la consulta y la manera en que sus resultados fueron interpretados y publicados muestran un proceso en el que la conclusión ya estaba decidida antes de que comenzara la investigación. La consulta no era una apertura genuina a la duda. Era la construcción del consenso que legitimaría una decisión ya tomada, y después de la definición, la institución ejerció su poder sobre la historia de otra manera,
la proclamó en comunión con la infalibilidad papal, que sería definida formalmente 16 años después en el Concilio Vaticano I. De ese modo, el dogma de la Inmaculada Concepción quedó protegido no solo por la autoridad papal, sino por la doctrina de que el Papa, cuando habla de oficio en materia de fe y costumbres, no puede equivocarse. Cuestionar el dogma mariano no era solo disentir con una doctrina, era, dentro del sistema, cuestionar la infalibilidad del pontificado. Y cuestionar la infalibilidad del pontificado era cuestionar la arquitectura entera de la autoridad católica. Lo que la institución construyó, en definitiva, fue un dogma que se protege a sí mismo, un enunciado que, por el sistema de autoridad que lo rodea, hace que cuestionarlo equivalga a salir del sistema. Y eso no es fe, eso es una trampa intelectual perfectamente diseñada. Una trampa que la Inmaculada Concepción compartirá con todos los dogmas definidos por autoridad en lugar de establecidos por evidencia. Llegamos a la tercera herida, y es quizás la más profunda porque no habla solo de este dogma, sino de todos los dogmas definidos por autoridad. El principio fundamental de Spinoza en este terreno es uno que la Iglesia siempre rechazó y siempre temió. La verdad no se vuelve verdad porque una autoridad la declare. La verdad es lo que es, independientemente de quién la afirme o con qué poder respalde su afirmación. Una proposición puede ser verdadera, aunque ningún papa la haya respaldado jamás. Y una proposición puede ser falsa, aunque todos los concilios del mundo la hayan proclamado como dogma. Este principio parece obvio dicho así, pero sus consecuencias son devastadoras para cualquier sistema que base su legitimidad en la autoridad de sus declaraciones más que en la coherencia y la evidencia de sus argumentos. Porque si la verdad no depende de la autoridad, entonces ninguna declaración doctrinal puede reclamar obediencia simplemente por el hecho de haber sido pronunciada por alguien con poder suficiente para pronunciarla. La obediencia sin examen no es fe, es sumisión. Y Spinoza distinguía entre las dos con una claridad que le costó el lugar en su comunidad. Para Spinoza, el camino hacia la verdad pasa necesariamente por el examen de la razón, no porque la razón sea infalible, no porque el ser humano pueda conocer todo con su inteligencia, sino porque la razón es el único instrumento que permite distinguir entre lo que uno entiende y lo que simplemente le han ordenado creer. Sin el examen racional, lo que se llama fe no puede ser distinguido de la superstición. Y la superstición, para Spinoza, es precisamente el estado mental en el que el miedo y la esperanza controlan a las personas mejor que cualquier argumento. La institución religiosa que quiere mantener el control sobre sus fieles tiene un interés objetivo en que esos fieles permanezcan en un estado de superstición, es decir, en un estado donde la autoridad reemplaza al examen. El dogma de la Inmaculada Concepción, examinado desde este principio, plantea una contradicción que no puede ser resuelta con más doctrina. Si la verdad que el dogma proclama era real desde siempre, si era parte de la revelación divina desde los orígenes del cristianismo, entonces no necesitaba ser declarada por nadie en ningún momento específico. La verdad no tiene fecha de promulgación. Lo que tiene fecha de promulgación son los decretos, y un decreto es un acto humano, no una revelación eterna. Cuando la razón examina el dogma de la Inmaculada Concepción, la primera tensión que encuentra es la que ya hemos descrito, entre el enunciado doctrinal y la historia de su formulación. El dogma afirma que María fue preservada del pecado original desde el instante de su concepción. Eso no es una afirmación verificable de ninguna manera empírica.
Pero tampoco es una afirmación que se sostenga sobre fundamentos textuales claros, como hemos visto. Se sostiene sobre una cadena de tradición, interpretación e institución. Y cuando esa cadena es examinada, lo que se encuentra es que su eslabón más importante no es la evidencia, sino la autoridad. La segunda tensión que la razón encuentra es entre la presentación del dogma como eterno y la evidencia histórica de su origen tardío y disputado. Una verdad eterna no tiene historia de formulación. Una verdad eterna no necesita ser decretada. Una verdad eterna no fue objeto de controversia durante más de 1000 años entre los mejores teólogos de la misma institución que finalmente la declaró obligatoria. La Inmaculada Concepción tiene todo eso. Tiene historia, fecha, decreto, proceso y controversia. Y eso no es la marca de una eternidad revelada. Es la marca de una decisión humana tomada en un momento específico. La tercera tensión es quizás la más filosóficamente interesante. El dogma afirma que María necesitó ser preservada del pecado original para poder ser Madre de Dios. Ese argumento tiene una lógica interna. Si Jesús es Dios encarnado, su madre no podía ser una persona marcada por la mancha del pecado. La pureza del Hijo requería la pureza previa de la madre. Pero esta lógica, llevada a sus consecuencias, genera una regresión que los teólogos medievales reconocieron perfectamente. Si la madre de Jesús necesitaba ser inmaculada, ¿no necesitaba también la madre de María ser inmaculada para que María pudiera serlo? ¿Y la madre de María? La lógica del dogma, aplicada con coherencia, no tiene un punto natural de detención. Y los teólogos que señalaron este problema no estaban atacando la fe. Estaban ejerciendo exactamente el tipo de examen racional que Spinoza consideraba la obligación de todo ser pensante. Hay todavía una cuarta tensión que la razón no puede ignorar. El dogma establece que María fue preservada del pecado original en virtud de los méritos futuros de Cristo, es decir, que la redención de Jesús operó hacia atrás en el tiempo para liberar a su madre antes de que el acto redentor ocurriera. Ese concepto teológico, conocido técnicamente como la redención preservativa, es coherente dentro de un sistema teológico específico, pero requiere aceptar que la causalidad puede operar hacia atrás en el tiempo, que los méritos de un acto futuro pueden aplicarse a un momento anterior, y que todo esto ocurrió de manera invisible, sin dejar rastro en ningún texto bíblico, en una mujer de la que los evangelios nos dicen muy poco. La razón no puede verificar nada de eso. Solo puede reconocer que es una construcción teológica elaborada, no una verdad que se impone por su propia evidencia. Cuando se despoja el dogma de la Inmaculada Concepción de su reclamo de eternidad revelada, cuando se reconoce que es una construcción teológica tardía con base textual débil y origen histórico identificable, lo que queda no es necesariamente la nada. Lo que queda es la posibilidad de leerlo de otra manera, de leerlo como símbolo. Y el símbolo de la pureza absoluta de María no es un símbolo sin sentido. Habla de un deseo humano profundo, el deseo de que exista un ser que no haya sido contaminado, que no cargue la herida de origen, que sea completamente limpio en un mundo donde la limpieza completa parece imposible. Ese deseo tiene valor. Ese deseo habla de la condición humana con más honestidad que muchos argumentos teológicos. El problema no es el deseo. El problema es cuando la institución toma ese deseo, lo cristaliza en un enunciado específico, lo eleva a dogma obligatorio y exige que sea aceptado no como expresión de un anhelo espiritual, sino como descripción literal de un hecho biológico y espiritual, ocurrido en el vientre de una mujer llamada Ana hace más de 2000 años.
La diferencia entre el símbolo y el dogma literal no es menor. Es la diferencia entre una invitación a contemplar y una orden de creer, reinterpretar la Inmaculada Concepción como símbolo de la búsqueda humana de pureza o como expresión de la convicción de que el amor de Dios puede alcanzar a cada ser humano en su origen mismo. No requiere aceptar que eso ocurrió literalmente en María de una manera biológico-espiritual única e irrepetible. Requiere simplemente reconocer que los seres humanos usaron la figura de María para hablar de algo que les importaba profundamente y que ese algo puede ser honrado sin necesidad de convertirlo en decreto papal. Lo que la institución no puede tolerar es exactamente eso, que el símbolo sea suficiente sin el dogma, porque el símbolo no requiere obediencia. Y la institución necesita la obediencia tanto como necesita la verdad, o quizás más. Desde la lente de Spinoza, lo que se llama milagro o intervención divina especial no puede ser separado de las leyes de la naturaleza. Para Spinoza, Dios y la naturaleza son la misma realidad expresada desde perspectivas distintas. La idea de que Dios intervino especialmente en el proceso de concepción de María para alterar su condición espiritual de origen es precisamente el tipo de afirmación que Spinoza veía con más escepticismo. Un relato sobre una excepción a las leyes de la naturaleza sin fundamento verificable, construido para sostener un sistema de autoridad y presentado como verdad que se debe obedecer bajo pena espiritual. Si todas las heridas que hemos examinado convergen en una pregunta, esa pregunta es esta: si Dios reveló la Inmaculada Concepción como verdad desde los orígenes del cristianismo, ¿por qué los hombres necesitaron 19 siglos para declararla formalmente? ¿Por qué esa verdad fue objeto de controversia durante más de 1000 años entre los teólogos más respetados de la propia Iglesia? ¿Por qué Tomás de Aquino, el doctor angélico, no la aceptó en los términos en que fue finalmente declarada? ¿Por qué los concilios anteriores no la habían proclamado como dogma si era tan central a la fe? La respuesta que la institución ofrece es la del desarrollo del dogma, la idea de que la Iglesia va comprendiendo progresivamente las verdades que siempre estuvieron implícitas en la revelación. Ese concepto no carece de sofisticación, pero plantea un problema inmediato. Si el desarrollo del dogma es el proceso por el cual la Iglesia comprende mejor con el tiempo lo que Dios siempre quiso decir, ¿quién decide cuándo la comprensión es suficientemente madura para convertirse en decreto obligatorio? ¿Y por qué criterio se distingue entre un dogma que ya está maduro para ser declarado y uno que todavía no lo está? La respuesta honesta es que ese criterio no es teológico sino político. El dogma se declara cuando la institución lo necesita, cuando el contexto histórico lo hace conveniente, cuando el poder que lo firma se beneficia de su proclamación. Esa pregunta, la que señala la coincidencia entre la necesidad institucional y el momento de la definición dogmática, es la que la Iglesia no quiere que permanezca abierta. Porque una vez que se abre esa pregunta, no puede ser cerrada con más doctrina. Solo puede ser cerrada con evidencia histórica y argumento racional. Y la evidencia histórica, como hemos visto, no favorece la narrativa de una verdad eterna revelada que finalmente fue reconocida en su momento justo. Favorece la narrativa de una decisión institucional tomada en un momento de presión, con consecuencias de poder perfectamente identificables. La tercera herida puede formularse así: para Spinoza, un dogma tardío no revela la eternidad de Dios. Revela la historia de la institución que lo declaró. Cuando un enunciado presentado como verdad eterna tiene fecha de promulgación, historial de controversia, contexto político identificable y beneficiarios institucionales claros,
La razón no puede tratarlo como revelación. Puede respetarlo como tradición, puede examinarlo como símbolo, puede entenderlo como expresión de una devoción popular que la institución capturó y formalizó. Pero no puede aceptarlo como la voz de Dios, sin examinar previamente si es la voz de Dios o la firma del Papa. Y eso no es una conclusión nihilista. No dice que la fe sea imposible, no dice que María sea una figura sin valor. Dice simplemente que la diferencia entre una verdad y un decreto es real, es importante, y es exactamente la diferencia que millones de personas nunca tuvieron permitido examinar. Para entender por qué el dogma de la Inmaculada Concepción ha sobrevivido durante más de un siglo y medio desde su definición formal, y por qué millones de personas lo sostienen con una intensidad que ningún argumento histórico parece poder afectar, hay que comprender la arquitectura emocional que lo sostiene. El dogma no se mantiene principalmente por su solidez textual, ni por su coherencia filosófica. Se mantiene porque ofrece algo que el ser humano necesita de manera profunda: una figura de pureza total, una madre sin mancha, un refugio que no está contaminado. En el catolicismo popular, María Inmaculada no es solo un enunciado teológico. Es una presencia, es la imagen de la Virgen en el altar de la abuela, la medalla que se lleva sobre el pecho desde la primera comunión, el rosario que se reza cuando el miedo o el dolor se vuelven insoportables. Es la figura que dice que hay alguien completamente puro que puede interceder por quien se siente completamente impuro. Y en un sistema donde el pecado y la culpa son la moneda dominante de la experiencia religiosa, la existencia de una figura que nunca conoció esa deuda es psicológicamente imprescindible. Esta arquitectura emocional es perfecta en su diseño, demasiado perfecta para ser accidental. La Inmaculada Concepción no solo consuela al creyente, lo ata a través del amor, que es el vínculo más difícil de examinar racionalmente. Cuestionar la doctrina se convierte en cuestionar a la madre espiritual. Analizar el dogma se convierte en profanar una figura amada, y así el examen queda bloqueado no por la amenaza sino por el afecto. No por el miedo al castigo, sino por el miedo a perder algo hermoso. Ese mecanismo de bloqueo emocional es más eficaz que cualquier edicto de excomunión. Lo que Spinoza añade a este análisis es la observación de que los sistemas de poder que se sustentan en el miedo y en la esperanza operan exactamente así. Crean figuras que dan y figuras que castigan y colocan al ser humano entre las dos, dependiente emocionalmente de ambas, incapaz de examinar el sistema desde afuera porque está demasiado profundamente dentro de él. María Inmaculada ocupa el polo de la esperanza, del consuelo, del amor sin condiciones. Y desde ese polo cumple su función dentro del sistema emocional del catolicismo con una eficacia que ningún argumento teológico abstracto podría lograr. Es necesario decir esto con claridad, porque este canal no habla desde la hostilidad hacia las personas que creen. El creyente que reza la novena de la Inmaculada Concepción, que lleva su medalla, que siente en María una presencia de consuelo y de protección, no es un adversario. Es alguien que heredó una doctrina ya formulada, ya celebrada, ya incorporada en calendarios y fiestas y imágenes que decoran los hogares desde generaciones antes de que él naciera. Nadie le preguntó si quería esa herencia. Se la dieron junto con el idioma, la cultura y el nombre. Esta persona no tuvo acceso a la historia del dogma. Nadie le explicó en la catequesis que Tomás de Aquino no aceptaba la doctrina. Nadie le mostró el decreto de 1854 y le dijo que lo leyera con ojos críticos.
Nadie le contó que durante siglos los mejores teólogos de la Iglesia disputaron sobre si la doctrina era siquiera compatible con la teología del pecado heredado. Le dijeron que María fue siempre inmaculada, y lo dijeron con la certeza de quien transmite una verdad que no admite examen. Y el creyente común, que confía en quien le enseña, recibió esa certeza como si fuera suya. El enemigo, si hay uno en esta historia, no es el fiel que reza con devoción sincera. El enemigo es el mecanismo institucional que privó a ese fiel de la posibilidad de conocer la historia de lo que cree, de elegir conscientemente si quiere adherir a ese dogma específico y de distinguir entre la devoción a María como figura espiritual y la obediencia a un decreto papal del siglo XIX. Esa privación no es accidental. Es el resultado de un sistema que necesita la obediencia y sabe que el conocimiento histórico la debilita. Uno de los mecanismos más poderosos que hacen que un dogma parezca antiguo cuando es tardío es la repetición. No la repetición como argumento, sino la repetición como práctica vivida. Cada 8 de diciembre, en países de mayoría católica, la fiesta de la Inmaculada Concepción llena las iglesias, interrumpe las clases, decora las ventanas de los comercios y ocupa las radios con himnos marianos. Ese ritual anual, repetido durante generaciones, construye en la mente de quien lo vive la certeza de que lo que se celebra siempre fue así. La antigüedad de la fiesta se confunde con la antigüedad del dogma. La familiaridad de la práctica se convierte en prueba de la eternidad de la creencia. Las imágenes también cumplen esta función. La Virgen con su manto azul estrellado, aplastando la serpiente bajo su pie, con las manos entrelazadas en oración o abiertas hacia el fiel, es una de las imágenes más reproducidas de toda la historia del arte cristiano. Y cada vez que esa imagen aparece en un altar, en una estampa, en un mural de escuela, en la portada de un libro de catecismo, refuerza sin palabras la idea de que María es exactamente lo que el dogma dice que es: pura, sin mancha, excepcional desde su origen. La imagen no argumenta, muestra, y lo que muestra no puede ser fácilmente cuestionado porque no tiene proposiciones que refutar. Las oraciones operan de la misma manera. Rezar todos los días a una María llena de gracia, sin pecado concebida, es repetir el dogma como si fuera una descripción objetiva de la realidad, no como una creencia que se adoptó en un momento específico de la historia, no como el resultado de una decisión papal del siglo XIX, como una verdad que se ha susurrado desde siempre, que se ha pasado de labios a labios desde antes de que nadie pudiera recordarlo. Y la repetición de esa verdad en el contexto de la oración, en el espacio de lo sagrado, en el momento de la vulnerabilidad espiritual, la graba en la mente con una profundidad que ningún decreto formal podría alcanzar por sí solo. Lo que la tradición construye, en suma, es una evidencia emocional que sustituye a la evidencia histórica. No hace falta saber cuándo fue definido el dogma si lo has rezado todos los días desde los 5 años. No hace falta leer el decreto de Pío IX si la imagen de María sin mancha decora la habitación donde dormiste durante toda tu infancia. La familiaridad se convierte en certeza, y esa certeza no es estúpida ni irracional en términos humanos. Es el resultado natural de haber sido formado dentro de un sistema que usó todos los canales posibles para inscribir la doctrina en la vida cotidiana antes de que la razón pudiera preguntar por su origen. La liberación que este canal propone no es la de arrancar las imágenes de los altares, ni la de convencer a nadie de que abandone el amor que siente por María. La liberación es más sutil y más profunda que eso. Es el momento en que una persona puede mirar el dogma que le enseñaron y decir:
Sé que esto tiene historia, sé que fue formulado en un momento específico, sé que descansa sobre una base textual más débil de lo que me dijeron. Y con ese saber, puedo decidir libremente qué hago con ello. Puedo seguir venerando a María como figura espiritual sin necesitar la Inmaculada Concepción como verdad literal. O puedo examinar el dogma y aceptarlo después de haberlo entendido, no porque me lo ordenaron, sino porque lo elegí. Esa diferencia entre la obediencia heredada y la elección informada es exactamente lo que Spinoza llamaba la diferencia entre la servidumbre y la libertad. No es una diferencia de resultado necesariamente. Dos personas pueden terminar creyendo lo mismo, pero una lo cree porque lo eligió después de examinarlo, y la otra lo cree porque nunca tuvo la oportunidad de no creerlo. Solo una de las dos puede llamarse libre en el sentido que Spinoza entendía la libertad, no como ausencia de creencias, sino como la capacidad de examinar los fundamentos de lo que se cree. Saber que un dogma tiene historia no destruye la fe. Puede profundizarla, porque la fe que sobrevive el examen es más honesta que la fe que nunca fue examinada. Puede transformarla, porque quien entiende que el dogma es una construcción puede relacionarse con María de manera más personal y menos institucional. Puede liberarla del miedo, porque quien sabe que un decreto del siglo XIX no es la voz directa de Dios, puede dejar de temer que cuestionar ese decreto equivalga a ofender a lo divino. Antes de entrar en la sección de objeciones, es importante nombrar lo que puede estar surgiendo en la mente de quien lleva oyendo este análisis durante más de media hora. Puede haber una resistencia, puede haber una incomodidad, una voz que dice, pero esto no prueba que todo sea falso, o que dice, pero yo siento que María es real en mi vida. Esas reacciones no son irracionales. Son la señal de que lo que se está examinando importa, de que la creencia en cuestión tiene peso emocional y espiritual real. Y ese peso merece respeto, no dismisión. Lo que este canal sostiene no es que la devoción mariana carezca de valor. Sostiene que hay una diferencia entre la devoción y el dogma, entre el amor a una figura espiritual y la aceptación obligatoria de un enunciado teológico específico decretado por una autoridad humana. Esa diferencia no anula la devoción, la libera de la obligación. Y en la siguiente sección vamos a examinar esa diferencia con más precisión, respondiendo las objeciones que esta investigación inevitablemente genera. La objeción más común ante este tipo de análisis es también la más comprensible. El hecho de que el dogma fue definido tardíamente, de que tiene base textual débil, de que coincidió con intereses institucionales del siglo XIX, ¿prueba automáticamente que la creencia es falsa? La respuesta honesta es no. La datación de un dogma no es una prueba de su falsedad. Un dogma podría ser verdadero y haber sido reconocido formalmente en un momento tardío. La historia de la formulación no es idéntica a la historia de la verdad o la falsedad del enunciado. Lo que la datación tardía y la base textual débil sí demuestran es algo más modesto pero igualmente importante, que la creencia no tiene la claridad originaria que la institución afirma. Derrumban la idea de que esto era obvio desde el principio, que todos los primeros cristianos lo reconocían, que los textos lo dicen con la nitidez con que la Iglesia pretende. Si la doctrina hubiera tenido esa claridad, no habría necesitado 19 siglos de controversia y un decreto papal para ser aceptada universalmente. La ausencia de esa claridad no equivale a falsedad, pero sí equivale a la ausencia de la certeza que la institución reivindica. Hay una diferencia crucial entre decir que una creencia es falsa y decir que la certeza con la que fue presentada no está justificada. Este canal opera en el segundo terreno, no en el primero.
no afirmamos saber con certeza que María no fue preservada del pecado original. Afirmamos que nadie puede saber eso con la certeza que el dogma reclama, y que presentar esa incertidumbre como certeza revelada es una impostura intelectual que los fieles merecen conocer. Una objeción frecuente en los círculos de la teología más progresista es que el dogma debe ser leído simbólicamente, que su valor no está en la afirmación literal de un hecho biológico espiritual, sino en lo que expresa sobre la relación de Dios con la humanidad, sobre la posibilidad de una existencia sin mancha, sobre el amor divino que puede llegar a cada ser desde su origen. Este argumento tiene el mérito de intentar preservar el valor de la tradición mariana sin comprometerse con una lectura literalista que la historia no puede sostener. Pero hay un problema con este argumento. No es el argumento que la Iglesia usa. El dogma de la Inmaculada Concepción no fue definido como símbolo. Fue definido como verdad de fe que debe ser aceptada como realidad objetiva, no como metáfora espiritual. El decreto de Pío IX no dice que la Inmaculada Concepción expresa algo sobre la perfección de Dios o sobre la búsqueda humana de pureza. Dice que María fue realmente y verdaderamente preservada del pecado original desde el instante de su concepción. Eso es una afirmación literal, no simbólica. Y si la aceptamos como símbolo para evitar el problema de la evidencia, estamos resolviendo el problema de la Iglesia sin que la Iglesia haya cambiado su posición. La distinción entre símbolo y dogma literal es real e importante, pero no puede ser usada unilateralmente por los apologistas del dogma cuando la evidencia los presiona. Si el dogma puede ser leído como símbolo cuando el análisis histórico lo incomoda, entonces tiene que ser presentado como símbolo también en la catequesis, en el confesionario, en las homilías, en los documentos pontificios. Y mientras la Iglesia siga presentándolo como verdad literal que debe ser aceptada bajo obediencia, la lectura simbólica es una escapatoria elegante que no resuelve el problema de fondo. La separación que sí tiene sentido es la siguiente. La devoción a María como figura de pureza y de cercanía puede ser mantenida sin necesidad del dogma de la Inmaculada Concepción en su formulación literal. Se puede amar a María, rezarle, encontrar en ella una figura de consuelo y de inspiración, sin tener que aceptar que fue preservada del pecado original en el preciso sentido teológico del decreto de 1854. La devoción no depende del dogma. Solo depende del dogma si alguien con autoridad institucional ha decidido que debe depender de él. Cuando se retira el dogma de la Inmaculada Concepción de su posición central en la imagen de María, lo que no desaparece es María. Lo que desaparece es la versión institucional y dogmáticamente sobrecargada de María. Pero queda una figura humana de enorme potencia, una mujer del primer siglo en un mundo de dominación romana, en una sociedad donde las mujeres tenían un margen de vida extremadamente estrecho, que según los relatos evangélicos aceptó un papel que no comprendía completamente, que acompañó a su hijo hasta el final y que en la historia del cristianismo se convirtió en el punto de encuentro entre lo humano y lo divino más accesible para millones de personas. Esa María humana no necesita la impecabilidad absoluta para ser una figura digna de veneración y de reflexión. En todo caso, una María que enfrentó la vida sin la protección sobrenatural de la ausencia de pecado original puede ser incluso más cercana, más honesta, más consoladora para quien vive su propia vida cargando la condición humana sin excepciones. Una figura que fue preservada de todo no es un espejo. Es un ideal inalcanzable. Una figura que fue humana y a pesar de eso ocupó el lugar que los relatos le asignan es algo diferente. Es la posibilidad de que lo humano baste.
Esta perspectiva no es antimariana, es postdogmática. Propone una relación con María que no pase por la obediencia a un decreto institucional, sino por el contacto directo con una figura cuya humanidad, en lugar de ser borrada por el dogma, puede ser el fundamento de su valor espiritual genuino. Este canal podría construir una audiencia más grande presentando certezas absolutas. Podría decir que el dogma es definitivamente falso, que la Biblia prueba de manera irrefutable que la doctrina fue inventada, que todo en el catolicismo es una farsa diseñada conscientemente para controlar a los pobres. Ese tipo de contenido genera indignación, genera clics, genera comentarios furiosos que el algoritmo interpreta como señal de engagement. Pero no es honesto, y este canal elige la honestidad sobre el rendimiento. Lo que este canal afirma es lo que puede afirmarse con evidencia, que el dogma de la Inmaculada Concepción fue definido formalmente en el siglo XIX, mucho después de los orígenes del cristianismo, que su base textual bíblica es débil y dependiente de inferencias, no de afirmaciones explícitas, que su definición coincidió con un contexto político e institucional que se beneficiaba de la proclamación, que durante siglos la propia Iglesia tuvo teólogos de primera magnitud que no aceptaban la doctrina en los términos en que fue finalmente declarada. Todo eso es verificable. Todo eso está en los registros históricos y en los documentos de la propia Iglesia. Lo que este canal no afirma es que Dios no existe, que María nunca existió, que la experiencia espiritual carece de valor, o que quien cree en la Inmaculada Concepción es irremediablemente engañado. Esas afirmaciones van más allá de lo que la evidencia permite. Y el respeto a la evidencia es el mismo principio que aplica cuando se critica a la institución por afirmar más de lo que la evidencia sostiene. Conocer la historia de un dogma es el mínimo para poder relacionarse con él de manera libre. No el mínimo para rechazarlo necesariamente, el mínimo para aceptarlo o rechazarlo conscientemente, con los ojos abiertos, sabiendo qué se está aceptando o rechazando. Esa libertad informada es lo que la institución siempre quiso impedir. Y restituirla con honestidad intelectual y sin falsas certezas es exactamente el trabajo de este canal. Cuando la lente de Spinoza pule el dogma de la Inmaculada Concepción, cuando se ha recorrido el camino desde el texto hasta la historia, desde la historia hasta la institución, desde la institución hasta la contradicción filosófica, lo que cae no es pequeño. Cae la idea de que este dogma estaba presente desde el primer día del cristianismo. Cae la certeza de que los textos bíblicos lo afirman con claridad. Cae la noción de que su definición en el siglo XIX fue un simple reconocimiento de una verdad que todos ya conocían. Esas tres caídas no son decorativas, son estructurales, porque sobre esas tres ideas descansaba la apariencia de eternidad que hacía al dogma intocable. Lo que también cae, y esto es quizás lo más importante desde un punto de vista existencial, es el miedo a cuestionar. El miedo que millones de personas llevaron durante décadas. El miedo de que examinar la doctrina fuera un acto de impiedad, de que dudar del dogma equivaliera a ofender a María, de que preguntar cuándo fue definido y por qué fuera el primer paso hacia la condenación. Ese miedo no nació de Dios, nació de un sistema institucional que necesitaba el miedo para garantizar la obediencia. Y cuando ese miedo cae, cuando se entiende que la pregunta histórica no es una amenaza espiritual, sino un acto de honestidad intelectual, algo se libera en la mente que nunca debió haber sido encadenado. La lente pulida no deja al espectador en la oscuridad, lo deja en un espacio diferente, el espacio donde las creencias ya no son obligaciones heredadas, sino decisiones posibles, donde María puede ser una figura significativa sin necesitar ser el resultado de un decreto,
donde la espiritualidad puede respirar sin el peso de una doctrina que llegó tarde y que fue presentada como si hubiera llegado desde siempre. Después de examinar el dogma, después de reconocer su origen tardío, su base textual frágil y su función institucional, lo que permanece no es un vacío, permanece la posibilidad de una relación diferente con lo sagrado, una relación que no requiere obediencia a decretos, sino que nace del examen honesto y de la elección libre. Permanece María como figura humana, como mujer del primer siglo, como símbolo de lo que las comunidades de fe encontraron en ella a lo largo de los siglos: consuelo, cercanía, maternidad espiritual, intersección entre lo humano y lo divino. Permanece también la libertad de venerar sin dogmatizar, de encontrar en la figura de María lo que le sea genuino a cada persona, sin necesitar que eso sea encuadrado en un enunciado teológico obligatorio. Las figuras espirituales son más ricas que los dogmas que las encierran. María, antes del decreto de 1854, era una figura viva, disputada, amada de múltiples maneras. Después del decreto, esa riqueza fue reducida a un enunciado preciso que debía ser aceptado bajo obediencia. Recuperar la riqueza implica soltar el decreto. Permanece también la razón como instrumento de espiritualidad y no como enemigo de ella. Spinoza no proponía la razón como un arma contra lo sagrado. La proponía como el único camino hacia una comprensión de lo divino que no dependiera del miedo ni de la esperanza como instrumentos de control. Dios o naturaleza, en el pensamiento de Spinoza, no necesita que nadie le obedezca por temor. La comprensión de esa realidad infinita que Spinoza veía como la sustancia de todo lo que existe no llega por decreto. Llega por el examen honesto de la realidad, incluyendo la realidad de los dogmas que los seres humanos han construido para hablar de lo que no comprenden completamente. Y permanece, sobre todo, la dignidad del creyente que se atreve a preguntar. La dignidad de quien dice: quiero saber la historia de lo que creo antes de decidir si lo creo. Esa dignidad no la otorga ninguna institución, la otorga el propio acto de examinar. Y es, en el sentido más profundo de la palabra, el acto que distingue la fe libre de la obediencia heredada. Si este recorrido te pareció valioso, si sientes que examinar la historia de un dogma es más honesto que aceptarlo sin preguntar, suscríbete a este canal ahora mismo. Cada suscriptor es una señal de que existe una audiencia que quiere pensar sin miedo, que está dispuesta a mirar la historia de sus creencias con los ojos abiertos y que entiende que cuestionar un decreto no es lo mismo que perder la fe. Y si conoces a alguien que cree que los dogmas del catolicismo siempre existieron exactamente como los conocemos hoy, comparte este video con esa persona, con cuidado y con respeto, no para convencerla de nada, para abrir una conversación que tal vez nunca tuvo la oportunidad de tener. La historia no es una amenaza, es una linterna. Y hay gente que lleva mucho tiempo caminando en la oscuridad sin saber que la linterna existe. Comenzamos con una idea simple y perturbadora. A millones les enseñaron la Inmaculada Concepción como si hubiera estado siempre allí. Ese como si es la grieta que este video ha explorado durante 60 minutos. Porque cuando se retira el como si y se examina lo que realmente hay, lo que se encuentra es una historia. Un largo proceso de devoción popular, controversia teológica, decisión institucional y borrado histórico que desemboca en un decreto firmado en el siglo XIX. Eso no es eternidad, es historia. Y la diferencia entre las dos no es semántica. Es la diferencia entre una verdad que se impone por su propia evidencia y una decisión que se presenta como si fuera una verdad que se impone por su propia evidencia. Lo que la Iglesia no puede perdonarle a la historia es que aparezca.
Porque cuando la historia aparece, la eternidad fabricada comienza a rachar. No estrepitosamente, no de un golpe, sino como el manto de una imagen que lleva décadas expuesta a la intemperie. Despacio, inevitablemente, dejando ver debajo de la pintura dorada la madera que siempre estuvo allí. La madera humana, el trabajo humano, la decisión humana que nadie quería que fuera vista. Baruch Spinoza no fue el primero en mirar detrás del dogma, pero fue quizás el primero en hacerlo con esa combinación específica de rigor y de compasión, de examen sin crueldad, de crítica sin odio. Spinoza no odiaba a quienes creían. Comprendía que el miedo y la esperanza son las palancas más poderosas con que se puede mover una mente humana y que las instituciones que las usan no son monstruos abstractos, sino construcciones hechas de personas que también temían y también esperaban. Lo que Spinoza proponía no era el cinismo, sino la claridad. Ver lo que es, en lugar de lo que uno desea o lo que le han ordenado ver. Y eso es lo que este canal propone cada semana. Pulir la lente. No para destruir lo que está del otro lado, sino para verlo con más honestidad. Para que quien quiera creer pueda creer sabiendo que está creyendo. Para que quien quiera dudar pueda dudar sin sentir que está cometiendo un crimen espiritual. Para que la fe, si sobrevive el examen, sea la única fe que merece el nombre. La fe que eligió quedarse después de que la historia apareció.